Muy bien, muy buenos días queridos estudiantes. Es la segunda hora, la primera hora tuvimos la práctica sobre el primer y segundo viaje de Francisco Pizarro hasta la capitulación de Toledo. Ahora continuamos con el tercer viaje, que ya es la caída del Tahuantinsuyo, donde muere el Inca Atahualpa, que va a ser ajusticiado por quién, por Francisco Pizarro, como están observando aquí, ¿no? Le hacen como especie de una emboscada y lo humillan pues al Inca Atahualpa, como se dice. Empezamos. Muy bien, ¿cuáles son los antecedentes para el tercer viaje? Ok, hijo. ¿Cuáles son los antecedentes para el tercer viaje? La capitulación de Toledo, ¿se acuerdan? Firmado por la corona española con Francisco Pizarro. Prácticamente la capitulación de Toledo le ha beneficiado a quién? A Francisco Pizarro. Muy bien, ahí está. El 26 de julio de 1529 se firma esta capitulación. Dice, por esta capitulación Pizarro obtuvo la autorización para ingresar al territorio peruano y fundar ciudades dentro de los límites de su gobernación, que abarcaría una longitud de 200 leguas a lo largo de la costa sudamericana de nuestro territorio. Bien, ahí está, y por lo tanto Pizarro se reunió con quién, con Hernando de Luque y Diego de Almagro para discutir sobre los resultados de esta capitulación. Entonces ya vienen los problemas entre ellos, el resentimiento entre ellos, ¿no? Porque mayormente le ha beneficiado a Francisco Pizarro. Muy bien, ahí está. Tercer viaje de Francisco Pizarro. ¿Cuándo sale? Dice, muy bien, tercer viaje prácticamente de 1531 a 1533, ¿ya? La parte marítima de este último viaje es muy reducida, como pueden observar ustedes, ya básicamente ellos ingresan a la parte tierra, ¿no? Prácticamente a parte tierra. Este es el color rojito, es el tercer viaje. Dice, ya que solo, vamos a recibir a Luis Ángel, ya que solo llegaron a la bahía de San Mateo, a partir de ahí el resto se realizó por tierra, aunque los barcos los seguían de cerca. Por los costados, las embarcaciones venían trayendo provisiones. Ahí están los armamentos, por ejemplo, ese es personaje de Sebastián Benalcázar, muy bien, que viene en el tercer viaje con Pedro de Candia, Alonso de Molina, personajes no importantes ya vienen. Ahí está, por ejemplo, Bartolomé Ruiz, que va a dirigir nuevamente esta expedición. Viene con sus perros, con sus caballos, sus armamentos. Ellos vienen bien preparados. Muy bien, ahí está, por ejemplo, los españoles desembarcaron, dice, en Tumbes, donde encontraron a la fortaleza ya bien destruida y establecieron su cuartel general en Poechos. Y ya está, por ejemplo, este es el departamento de Tumbes. Acá pueden observar Tumbes, Piura, Lambayeque, Trujillo y así sucesivamente. Y finalmente establecieron, ¿no?, una estrecha relación con el famoso curaca Maizavilca de Poechos. Muy bien, Maizavilca, Chilimaza, ellos van a recibir pues amablemente a estos hombres, a los españoles, y le da toda la información. Dice, este les informó de la muerte de Huayna Cápac, pues el Inca Huayna Cápac había fallecido. Mándale al tutor, hijo, de la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Como Huayna Cápac era el padre de quién, de Huáscar y Huayna Cápac, y por lo tanto, como ha muerto ya el padre de ellos, y finalmente, pues, porque ellos entre medio hermanos, ¿no? Muy bien, y por lo tanto, Huáscar y Atahualpa van a tener problemas entre ellos, ¿no? Por el poder, ¿quién va a ser el Inca, como se dice? Y finalmente se genera este problema desde el inicio, es que llegaran los españoles. Y por tanto, ¿qué hacen los españoles? Van a fundar la primera ciudad de San Miguel de Tangarará,
primera ciudad española en el territorio andino, San Miguel, ¿ya? En Piura, ahí van a formar la primera ciudad. Ahí está, por ejemplo, que están formando, pueden observar ustedes, ahí están sus perritos, están preparando, como se dice, como una especie de chicha, comida. Muy bien, están recibiendo prácticamente a los españoles muy bien, ¿no? Sin saber que ellos le van a traicionar, como se dice, a pobres los indígenas. El fin del imperio inca. ¿Cómo es el fin del imperio inca? ¿Qué es lo que va a pasar? Muy bien, factores de la caída del imperio inca. Uno de los factores va a ser básicamente la falta de unidad e identificación de algunas etnias con el Estado inca. O sea, prácticamente algunas etnias no estuvieron de acuerdo con el maltrato. Ok, Roy, no hay problema. Con el maltrato que se daba, pues, con los incas hacia los, por ejemplo, hacia los indígenas, y por lo tanto no estuvieron de acuerdo, y por eso van a apoyar a los españoles, ¿ya? O sea, prácticamente van a apoyar a los españoles. Vamos a recibir a tus compañeros. Entonces, la falta de unidad, identificación de algunas etnias con el Estado inca. Esto, por ejemplo, cuenta que en muchas ocasiones los pueblos han sido pues sometidos por los incas, o sea, han sido maltratados. Por eso, mayormente, por su propia voluntad, ¿no? Se pasan al bando de los españoles. Otro factor para la caída del imperio del Inca es el impacto de seres extraños. Muy bien, o sea, la llegada de personas con rasgos muy diferentes a los indígenas, a los incas, les llama la atención, ¿no? Por ejemplo, sus armas, por ejemplo, los caballos, los perros que ellos habían traído. Entonces, eso les van a confundir a los nativos y finalmente, pues, de ahí dicen, no, seguramente el dios Huiracocha les ha enviado a ellos, ¿no? Y así se genera una confusión, por eso van a apoyar a los españoles, ¿no? De esta manera se genera la caída del imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien, por ejemplo, la captura del Inca. Mira, la captura del Inca. ¿Qué va a pasar? La captura del Inca, muy bien. ¿Dónde va a ser capturado? Básicamente en los baños termales. Ya está. Se estaba bañando él tranquilamente. Ahí está, por ejemplo, ¿quién va a ir, no? Como especie de, para poder entrevistarse, Hernando Pizarro, ahorita se va a entrevistar con Atahualpa, pero Atahualpa dice, no, yo no voy a conversar contigo, lo que debo conversar es con la persona que viene, con quien quería entrevistarse, con Francisco Pizarro. Entonces, prácticamente Atahualpa nunca ha pisado tierra, como se dice, siempre ha sido cargado en hombros, ¿no? Por los indígenas y así, ¿no? Él estaba tranquilamente donde, en los baños termales en el departamento de Cajamarca, para poder entrevistarse con quién, con Francisco Pizarro. Ahí está. Entonces, la captura del Inca. Esto va a leer Adriana Silva. Sí, Miss. Empiezo a leer. Desde la captura del Inca, Atahualpa, se produjo... Captura de Atahualpa se produjo mediante un ataque sorpresa por parte de los conquistadores españoles y sus tropas comandadas por Francisco Pizarro al monarca del Imperio Incaico, realizada el sábado 16 de noviembre de 1532 en la ciudad de Cajamarca. Miss, también digo los principales acontecimientos. Sí, principales yacimientos. Principales acontecimientos. Cajamarca, lugar donde se produjo el episodio de la captura del Inca Atahualpa después de una celada. Hermano de Pizarro y Hernando de Soto encontraron a Atahualpa en el baño de Cunoc. Atahualpa fue acompañado por el curaca de Chincha y otros señores. El padre Vicente Valverde le hizo el requerimiento de Atahualpa. Miguel de la Estete
le arrebató la Mascaipacha al Inca. El Inca fue recluido en el Huasi, Amaru, Amaruhuasi. Amaruasi y ofrece un cuarto de oro y dos de plata hasta donde llegará la altura de su mano para conseguir su liberación. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, este es un breve resumen de lo que vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, la captura del Inca, muy bien, ¿dónde va a ser capturado? En la ciudad de Cajamarca. ¿En qué año? En el año 1532, ¿no? El 16 de noviembre de 1532. Entonces, primero dice, Cajamarca, el lugar donde se produjo el episodio. ¿Ven? Él estaba feliz y tranquilo, ¿no? Ahí bañándose, etcétera. Llegaron, pues, por ejemplo, Hernando Pizarro, Hernando de Soto, y así sucesivamente para poder encontrarse y así dialogar con ellos, ¿no? Pero Atahualpa lo menospreció, como se dice, y finalmente, pues, va a ser tomado prisionero primero en el famoso llamado prisión de Amaruasi, Casa del Serpiente. No hay problema, señorita Vela, acá te voy a evaluar. Ahí está, captura del Inca, muy bien. Ahí está, captura del Inca. Ahí está, muy bien. Señorita Vela Urbina, Pizarro continuó la expedición. Conformada por 62 hombres a caballo y 106 soldados a pie. Los españoles fueron informados que el Inca que se encontraba en la ciudad de Cajamarca, San Miguel de Tangarará, primera ciudad española en territorio andino. El 15 de noviembre llegaron a Cajamarca. Pizarro ordenó que la hueste se instalara en la ciudad y envió a Hernando de Soto y luego a Hernando Pizarro a visitar al Inca en su campamento de Pultumarca, en las aguas termales, para invitarlo a una entrevista. En dicha reunión, el Inca reprochó a los españoles el haber hecho uso de sus posesiones y bienes y los retó a demostrar el gran poder que decían tener atacando a un curaca que se había mostrado desleal al soberano. Ante la destreza militar que mostraron los españoles, Atahualpa dio finalizada la entrevista y señaló que en los siguientes días iría a Cajamarca a ver a Francisco Pizarro. Muy bien, y entonces él estaba tranquilamente bañándose, muy bien, se entrevistaron, y lo retó a los españoles, pero después dijo no, mejor, porque los españoles tenían más estrategia, ¿no? Porque tenían más armas, y finalmente dijo, me voy a entrevistar ¿con quién? Con Francisco Pizarro. Ahí está el encuentro final de Atahualpa con Francisco Pizarro. Muy bien, ahí se van a encontrarse, mira, ahí te la tira la Biblia, muy bien, mira. Y al finalmente es capturado el pobre, ¿no? Mira, atado de pies y manos, mira, totalmente. Así prácticamente es derribado el Inca Atahualpa. Muy bien. Por favor, Rosario. A ver, hijo mío. Ahí está, esa es imagen. El encuentro final de Atahualpa con Francisco Pizarro. Yo a ver si puedo lo que está. Ahora empezamos, muy bien. A ver, Alondra, con la noticia de la llegada de Atahualpa. Con la noticia de la llegada de Atahualpa, Pizarro organizó a sus soldados en posiciones estratégicas que permitieran dominar a la numerosa comitiva que acompañaría al Inca y cumplir así el objetivo principal de capturar al Inca. Llegado el día del encuentro, el avance del Inca era realizado como parte de un recorrido ritual, en el cual los sirvientes limpiaban el polvo del camino y músicos y bailarines otorgaban a este recorrido un sentido mágico religioso. Conducido en una litera de oro, Atahualpa se instaló en la plaza principal de la ciudad, la misma que quedó ocupada por el ejército inca. A su alrededor no había ningún español esperándolo. El primer español en salir al frente del Inca fue el sacerdote dominico Fran Vicente Valverde,
capellán de la expedición invasora. El sacerdote llevaba una Biblia. Leyó a Atahualpa el requerimiento, documento que instaba al Inca a aceptar voluntariamente la fe católica y el sometimiento a la autoridad del rey de España. Uno de los traductores indígenas comunicó a Atahualpa el mensaje, quien luego de revisar la Biblia que sujetaba Valverde, la arrojó al suelo. Pizarro, ante este hecho, salió de su escondite y ordenó el ataque y la captura del Inca. Jinetes y trompetas y el estruendo de las armas sorprendieron a los indígenas. Los soldados del Inca no tuvieron tiempo ni espacio para realizar una respuesta al ataque de los españoles. Pizarro logró llegar hasta la litera de Atahualpa, donde lo derribó y tomó prisionero. El impacto de la escena entre los indígenas fue devastador. El Inca, el señor de los cuatro suyos, había sido bajado a la tierra y humillado. El fin del Tahuantinsuyo había llegado. Era un 16 de noviembre de 1532. Excelente, muy bien. De lo que había leído su compañerita Vela, muy bien, en forma de resumen, ahí está. Muy bien. Finalmente, pues, Atahualpa llegó a la plaza de Cajamarca y no encontró a ninguno de los españoles. Lo que pasa es que los españoles se habían escondido a los alrededores. O sea, prácticamente a Atahualpa le van a sorprender. Le hicieron una emboscada, ¿no? Él estaba tranquilo y feliz, dijo, ¿dónde están esos españoles, etcétera? Y finalmente, pues, ¿no? Le hicieron como una trampa, no, lo primero lo que hicieron, le leyeron los requerimientos, porque él tenía que convertirse en católico por su propia voluntad. Entonces, como él no entendía castellano, ¿quién le tradujo? Filipillo, pues fue el traductor entre Atahualpa y Francisco Pizarro. Y simplemente, ¿qué hizo Atahualpa? Agarró la Biblia, le olió, le miró, ¿qué me dice esto, etcétera? Esto no habla, y simplemente le tiró. Ustedes saben que para los católicos la Biblia es un libro sagrado. Entonces ahí ya había cometido pues un error Inca Atahualpa, y de ahí salieron todos los españoles y lo derribaron a pobre Atahualpa. ¿Quién fue primero? Francisco Pizarro, hasta donde estaba su literal, ¿no? Su trono, como se dice, al pobre Atahualpa lo había bajado, lo había humillado prácticamente ante la mirada de sus soldados y los indígenas. Los indígenas se asustaron, los soldados, ¿no? Y prácticamente pues el Inca nunca había bajado de ahí, todo era prácticamente llevado con alfombras, ¿no? Pobre ha sido capturado. ¿Y dónde va a ser prisionero? Ahí está, mira, prisión y muerte de Atahualpa. Y Atahualpa ofreció por su rescate 1/4 de oro y 1/2 de plata, hasta donde que alcanzara pues su mano, ¿no? Prácticamente, ¿cuánto? 2 metros y tantos, ¿no? Fue llevado donde Atahualpa, tomado prisionero a la Maruasi, Casa del Serpiente, ¿sabes? Casa del Serpiente, iniciándose un largo proceso de negociación. Y finalmente, ante la mirada de todos, muy bien, va a ser ajusticiado por los españoles. Pero antes de morir Atahualpa, se bautiza con el nombre de Juan Francisco. O sea, se convierte en católico porque era pues, la muerte era la hoguera. Tenía que morir quemado, pero él no quería morir quemado, entonces simplemente tuvo que aceptar bautizarse y cambiar lo que es la pena de muerte, ¿no? Simplemente le tenían que cortar el cuello, decapitado. Ahí está. Ok, Pierito, muy bien. Ahí está, mira, Atahualpa fue llevado prisionero a la Maruasi, ¿no? Casa del Serpiente, iniciándose un largo proceso de negociación con quién, con los españoles, ¿no? Dice que Atahualpa ofreció una gran cantidad de oro y plata a cambio de obtener su liberación, ¿no? Y también iba a cooperar, etcétera. Según los cronistas, el acuerdo pactado fue que Atahualpa entregaría en un lapso de 4 días. O sea, en 4 días toda su gente tenía que recolectar oro y plata y llenar el cuarto. Pero sin embargo los españoles fueron astutos porque hicieron un orificio a los costados de ese cuarto, iban cada noche, iban sacando y nunca logró, como se dice, llenar ese cuarto. Pizarro aceptó, entendiendo que se trataba del pago de un rescate, ¿no?
El Inca prisionero temía que los españoles negociarían con su hermano, ¿no? Con su medio hermano que era Huáscar, y por ello Atahualpa le ordenó a que, ¿no? Le ordenó a que le dieran muerte a quién, a su hermano Huáscar. Imagínate, él estaba prisionero y finalmente le mandó a matar a su hermano. El Inca prácticamente es derrotado y fue, ¿no? Por ejemplo, su hermano Huáscar fue derrotado y fue ahogado en el río Andamar. O sea, prácticamente le mandó matar su propio hermano. A pesar de haber cumplido con la entrega del rescate, fue sentenciado a muerte Atahualpa. En un juicio sumario, el Inca fue acusado de la muerte de su hermano, o sea, la fratricida, de ser polígamo, de tener varias mujeres, de ser idólatra, o sea, no creyente, y de preparar un ataque contra los españoles, ¿no? El 16 de julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado ante los asombros y ojos, ¿no? de cientos de indígenas, aunque inicialmente recibió la pena de morir, o sea, pena de muerte en la hoguera, pero en el último momento él se arrepintió y aceptó bautizarse con el nombre de ¿qué? Con el nombre de Juan Francisco. Y finalmente fue la pena el garrote. Ahí está. Mira, el garrote lo tenían que prácticamente cortar el cuellito y así sucesivamente. Así murió el pobre Atahualpa. Ahí está, mira, ¿ve? Todo el oro que juntaron sus soldados para supuestamente su rescate de diferentes lugares del centro, del norte, ¿no? Del sur, trajeron todo con tal que le liberaran a quién, a Atahualpa. Acá, por ejemplo, a su hermano, a Huáscar, le están ahogando, mira, en el río, sus soldados de Atahualpa. Así terminamos, queridos estudiantes, viaje de quién, del tercer viaje de Francisco Pizarro.